Bueno, ¿cómo están? Buen viernes para todos. Estamos aquí ante esta clase que debería ser presencial y que va a ser, sin embargo, grabada. Bueno, para hoy les tenía preparados unos materiales y un desarrollo bastante particular, distinto a cómo venimos laburando hasta ahora, porque no va a ser una clase basada en un texto, sino es una clase que de manera bastante sumaria y también un poco pretenciosa, eh, lo que va a buscar es hacer un recorrido histórico de aquellos momentos, de aquellos factores que han sido determinantes para entender lo que vamos a decir la historia cultural en relación a las imágenes, ¿sí? Sin ánimos de profundizar, solamente con un fin, digamos, recordatorio y para contextualizar, ¿sí? También porque como la cátedra no nos va a permitir hacer un abordaje demasiado general por su duración, demasiado amplio quiero decir, bueno, me parecía que esta herramienta podía ser útil como para entender algunas cuestiones que se nos van a quedar por fuera. Bien, entonces, si están de acuerdo, o aunque no estén de acuerdo, vamos a arrancar de la siguiente manera. Ok. Lo primero que vamos a estar recuperando es algo que ya vimos en más de una clase, ¿sí? Tiene que ver con los orígenes, con las primeras imágenes de las que tenemos registro por lo menos, ¿sí? Eh, distan unas y otras de muchísimos y muchísimos años, así que no podemos tener una total certeza de si realmente son el primer tipo de imagen que creó el ser humano, ¿no? Pero es el documento que tenemos. Ya dijimos que esta imagen paleolítica, prehistórica, generalmente rupestre, que son huellas de el estilo de vida de esas comunidades, es una imagen pública, una imagen que tiene una función que todavía desconocemos, a pesar de que hay muchas teorías, ¿no? Entre las teorías más populares siempre se suele mencionar la función mágica, ¿no? También es casi innegable la función ritual que poseen estas imágenes. Muy poco se habla sobre la función estética de estas imágenes, o sea, sobre la dimensión del goce que hay en relación a estas imágenes, y ya veíamos también que la cuestión del goce o del placer visual o de la escopofilia, el deseo, la curiosidad por ver es también un factor constitutivo del Homo sapiens. Entonces esta dimensión me parece no menor, pero bueno, en la literatura que hay en general aparece muy poco este elemento, ¿no? Encontrábamos que este tipo de pinturas representa más bien categorías, no tanto así entidades, ¿sí? No nos habla de un uno o de un otro, sino de categorías generales, nociones generales de la experiencia de vida, ¿sí? Identificadas a partir de estas unidades gráficas. Ya desde aquí, desde este primer registro, encontramos que se valen de la línea como recurso gráfico, y también veíamos cómo la línea es una tecnología gráfica que permite presentar mucha información resumida en solo algunos rasgos informativos, ¿no? Que nos permiten reconocer esas entidades que están ahí plasmadas, ¿no? Hay huellas ya de esta doble característica que tiene la imagen, que la veíamos también con Guber, también con los autores que vimos la clase pasada, que es por un lado la imagen evocando aquello que está ausente, y por otro lado la imagen presente siendo animada, ¿no? Teniendo ánima. Se evidencia también ya cierto conocimiento, cierta experiencia en relación al uso de los pigmentos y de las herramientas, ¿no? Eso no es un dato menor, es decir, había una práctica y probablemente había quienes se especializaban o se dedicaban puntualmente a esta práctica, ¿no?
ya sea con la función ritual o no. Bien. Luego de estos registros, vamos a pasar a lo que son las primeras civilizaciones, las primeras organizaciones ya de mucho mayor complejidad de las que tenemos registro. Las primeras civilizaciones, las más antiguas, se encuentran en los valles aledaños al Mediterráneo, por el lado de la Mesopotamia, aunque también hay algunos rastros de civilizaciones muy antiguas en lugares menos explorados, ¿no? Como China, como incluso Sudamérica, incluso África, ¿no? En estos casos, la imagen ya cobra una función más clara de relato, ¿no? y más evidentemente ritual. Es una función que, entre otros rituales, otras aplicaciones rituales, está la función funeraria, que va a ser uno de los patrones comunes en todas las culturas, ya sean grandes civilizaciones o pequeñas culturas. La imagen acompañando la función, el ritual, digamos, funerario va a estar presente. Y también nos trae de vuelta esta doble función, ¿no? de hacer presente lo que no está y de la imagen siendo una existencia, una presencia, ¿no? Una de las ideas que predomina es que, en general, es que la imagen sirve para aliviar la angustia por lo desconocido, ¿no? Como para darle una presencia a aquello que no puedo asir, que no puedo abarcar con la conciencia, con los sentidos, ¿no? Entonces la imagen vendría a bajar esa data. Y suele pasar, o en casi todas las civilizaciones sucede, que la imagen se termina insertando en la función religiosa y en muchos de los casos se termina confundiendo como propiedad de la función religiosa, o bien las mismas religiones se han hecho cargo de que así sea, ¿no? Entonces, esta cuestión animista de la imagen hace que la imagen posea una dimensión mágica, una dimensión o un poder, como veíamos en términos de Friedberg, ¿no? Y si bien es una imagen pública, no suele estar dirigida al pueblo. Está dirigida a, bueno, también teorías, ¿no? A los dioses, aliens, decíamos el otro día, está dirigida a un otro, pero no sabemos de qué naturaleza es ese otro. No es todavía, no tiene la función que va a tener más adelante de libro, de recordatorio, de pedagogía, ¿no? Si bien hay libros o imágenes libro, como por ejemplo lo que se va a llamar el libro de los muertos, en el caso de las culturas, la arcaica, el arcaico Egipto, ese libro de los muertos no estaba destinado a que la gente lo lea y entienda sobre la muerte, sino era un relato que acompañaba el proceso o el camino de los muertos, ¿no? Entonces era un libro destinado al inframundo. Estoy pensando también que en el caso de los mayas tenían algunos elementos similares en ese sentido. Bien. Vamos a pasar a hablar entonces de las altas civilizaciones antiguas, puntualmente del Mediterráneo, ¿no? Que tienen sus características. Y vamos a ir de Egipto a Grecia. Esto que estamos viendo es arte sumerio, que es de los primeros registros de escritura que se encuentran son en estas imágenes que son bajo relieves, ¿no? Es sumamente interesante. Estos. Es el registro de escritura más antiguo que existe, Sumeria. Sumeria hay un autor que interpretó, decodificó aparentemente estos textos y bueno, tiene una mitología que ha sido muy enigmática y que tuvo mucha repercusión. Que bueno, vieron cuando se habla de aliens, reptilianos, Anunnaki, bueno, la fuente sería esto, ¿no? Es el origen de todo eso. Bueno, decía,
grandes civilizaciones de la Mesopotamia o de las desembocaduras del Nilo, o sea, sería del este del Mediterráneo. Encontramos, por ejemplo, en Egipto una representación idealizada, simbolizada, pero lo que tiene en particular es que ya es altamente codificada, es decir, ya hay unas reglas, unos dogmas muy específicos en cuanto a la manera de la representación, ¿no? El perfil, bueno, como veíamos, también continúa con esta utilización del perfil, de la línea gráfica. Hay unas continuidades ahí, ¿no? Claramente hablamos ya de la función funeraria. Bueno, y más allá de esto, también eso no quita recuperar lo que les decía hoy de la naturaleza en términos antropológicos de la imagen en relación al ser humano, y si bien son más extrañas por esta cuestión dogmática de la imagen, hay representaciones de situaciones cotidianas, incluso situaciones íntimas, o incluso no sabemos si no tendrá un tinte cómico, por ejemplo, este tipo de imagen, o informativo, ¿no? O, o netamente erótico, no lo podemos saber, pero sí está claro que se sale del dogma simbólico ese de la representación como la veníamos viendo. Bien, Grecia arcaica es deudora de Egipto, ¿no? También tiene otras influencias, pero fuertemente, o la influencia más fuerte va a ser Egipto. Un Egipto ya avanzado, ¿no? La figura, podemos ver, todavía está idealizada, en esta imagen se va a ver más claramente, ¿sí? Todavía está idealizada, todavía tiene este modelo genérico, modelo, como les decía hoy, de la entidad y no de la particularidad, ¿no? Se organiza en función a un canon, a este modelo, una imagen modélica, pero aún conserva, no pero, sino también todavía conserva la rigidez de las imágenes egipcias, si se quiere. Las podemos observar en estas, en la que veíamos antes, ¿sí? En este caso estamos viendo una imagen de Aquiles y Ajax jugando a los dados. Fíjense los ojos, el perfil, bueno, la importancia que cobra también la decoración, ¿no? Esos patrones geométricos abstractos. ¿Mm? Acá en este caso ya nos vamos a la escultura, que fue una de las imaginerías más importantes en Grecia, donde aparecen también las figuras míticas, ¿no? La esfinge. Acá tenemos dos modelos que van a ser antecesores muy importantes de lo que se va a tomar más adelante para representar las figuras, que es el canon, ¿no? De ese ideal que no solo tiene que ver con el ideal de aspecto, sino el ideal general, con la idea de mímesis que hablamos en la segunda clase, hablamos de lo que significa mímesis, ¿no? Que también incluye la cuestión del ánima, la mímesis, espíritu y forma, ¿no? Estos modelos se llaman Kouros y Kouré, bueno, son bastante conocidos. Pero hay una imagen muy particular, muy emblemática, que es esta, que la van a encontrar junto con, pueden encontrar la descripción en una bibliografía que vamos a ver de Ernest Gombrich, que tiene un gesto en particular, un gesto que llama mucho la atención y que va a ser, si observa bien, toda la imagen está de perfil, ¿sí? Todos los rostros, todas las partes más informativas, más descriptivas están de perfil. Sin embargo, hay una parte que es el pie izquierdo de este personaje que está de frente. Y para que un pie esté de frente hace falta una nueva, no solo el pie, también, ¿no? También la rodilla, también ahí como ven la tibia. Hace falta una tecnología gráfica que hasta entonces no se había visto, que es el escorzo o la perspectiva en relación al cuerpo, ¿no? Y acá encontramos un cambio de paradigma en cuanto a la representación, donde
ciertas tendencias filosóficas que están llevando a esta Grecia arcaica a ser una Grecia más cercana a lo que vamos a entender como la Grecia clásica, observe con cierto distanciamiento el fenómeno visual. Lo observe en términos naturalistas, lo observe a partir de lo que ve como estímulo visual, ¿no? Entonces acá aparece la apariencia a formar cada vez, a tener un patrón cada vez más importante, o un rol cada vez más importante en la idea de la mímesis, y en la idea de lo ideal, ¿no? Y de lo canónico. Es así como después, en esta Grecia clásica, nos vamos a encontrar con el desarrollo de lo que va a ser la imagen posterior. Esta cultura es tremendamente emblemática, que es Laoconte y sus hijos. Esta también es muy conocida, el discóbolo, ¿sí? Bueno, vamos a ver en esta clase muchas imágenes que ya hemos visto, ¿sí? Bien, esta Grecia helénica, clásica, desarrolla una nueva técnica, hay un cambio de paradigma, como les decía, no se representa todavía, solo la categoría, sino ya se empieza a representar lo que se percibe, ¿no? Lo que se percibe en términos sensoriales, miren el nivel de detalle de cada cabello, de los músculos intercostales, las venas en los brazos, las posiciones de los distintos pies, sosteniendo algunos más peso que otros. Bueno, es muy notable ese cambio, ¿no? que tiene solamente un centenar de años. O un par de centenares de años, ¿no? Depende del caso de la obra. Probablemente esto tenga que ver con la influencia del ideal de lo bello o mutuamente se hayan influido, ¿sí? Lo que es verdaderamente particular en Grecia es que si bien recibe unas influencias y unos códigos, unas formas de construir, desarrolla una filosofía y unos paradigmas propios, ¿sí? Es tremendamente original en su contexto lo que pasa con Grecia y no por nada después va a tener el impacto para ser un patrón de lo que es Occidente y de lo que hasta el día de hoy nos afecta, ¿no? Bien. Después de Grecia, en términos muy generales, viene Roma, que va a tomar, o el Imperio Romano, el pueblo romano va a tomar algunos aspectos. En la función representativa se acentúa quizás ahora el parecido más específicamente en términos de apariencia, ¿no? El parecido específicamente como apariencia, ya no como mímesis idealizada necesariamente. Se representan figuras públicas, entonces aparece la adoración o la idolatría a determinadas figuras públicas vivas, presentes, ¿sí? No es la presencia de lo ausente necesariamente, es la idolatría la que aparece. Se las adora, se las eterniza en sus retratos. En cuanto a bidimensión, porque bueno, el medio, la tecnología más utilizada va a ser la escultura, por esta función que cumple. Y en cuanto a la bidimensión, depende de la técnica, depende del momento, porque bueno, van a usar mucho una técnica que después va a influir más adelante el arte paleocristiano, el arte cristiano, que es el mosaico, ¿sí? El mosaico no permite un gran desarrollo de la representación, pero ya insinúa la observación de los valores, quiere decir de las luces y las sombras, para lograr así la representación de volúmenes. Y eso también es un avance o una particularidad histórica en la representación gráfica, ¿no? Esta es una imagen de Pompeya, pero lo más especial se va a dar en un lugar aislado, un lugar, una provincia, digamos, una colonia de lo que va a ser el Imperio Romano, que va a ser en Egipto, en Alejandría, que es un taller, una tradición de talleres de pinturas funerarias, donde lo que se hace es un retrato del rostro de los fallecidos, con un carácter de naturalismo que perfectamente podría ser
una pintura contemporánea, ¿sí? Realmente uno la ve y si me dicen que es una pintura que hizo alguien hoy tratando de representar a un amigo, es, no sé, absolutamente coherente con esa descripción. Entonces ya eso, podemos observar el desarrollo de este naturalismo que va a ser el paradigma de nuestro presente. Bien, estos se llaman las pinturas de Al-Fayum, ¿sí? Era, como les digo, una serie de talleres, había algunos mejores, otros peores, algunas que se han conservado mejor que otras, ¿sí? Pero son realmente impresionantes las pinturas. La técnica era el estuco, que es una pintura de cera, ¿sí? Si miran bien atentamente la textura en esta, van a ver que tiene como una materialidad bien cargada, texturada, es la cera natural de abeja. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, por otro lado, la tradición semita, ¿sí? que misma raíz, pero otra dirección, que sería perdón, no misma raíz, me adelanté, es misma raíz que lo que vamos a ver como el pueblo cristiano, ¿sí? Pero es también otra de las provincias del Imperio Romano, el pueblo semita, que está plantado donde aparecieron las primeras civilizaciones, ¿sí? La Mesopotamia, actual zona donde está Siria, Líbano, Israel, etc. Rechaza, ya por una cuestión religiosa, la iconografía, generando entonces, teniendo un gran desarrollo, más que nada en imágenes no icónicas. Acá, si bien vemos alguna representación icónica, claramente queda por fuera de la representación sagrada, es más anecdótica, ¿sí? Y ya empezamos a ver en esta antiquísima, en estas antiquísimas registros o rastros de esta cultura semita, incluso en sus extensiones, ¿no? Porque si bien está en esa zona también hay distintas áreas de alcance geográfico. Por ejemplo, esto es Sefaradí, es otra zona que influye más la península ibérica, es para el otro lado del Mediterráneo, pero empezamos a ver el desarrollo de los patrones o de algunos patrones geométricos que tienen que ver también seguramente con cierta simbología. Esto lo vamos a ver después como un común denominador en gran parte del mundo no occidental o del mundo no cristiano occidental. ¿Qué pasa en este contexto entonces con las iconografías bárbaras? Muchas de ellas se ven influidas obviamente por Roma y por su expansión, ¿no? Como lo que va a pasar en Britania, en los pueblos germánicos, los pueblos celtas, pero conservan su imaginería, pero teniendo eso, un alcance más local, ¿sí? Acá estamos tratando de recuperar los patrones que han sido más generales y más que han atravesado el devenir del tiempo también, ¿no? Hacia el año 300 se funda Constantinopla, que es la división del Imperio Romano y su segunda capital, con Constantino en lo que actualmente es Estambul, ¿sí? Constantinopla es exactamente lo que actualmente es Estambul, la capital de Turquía, establece el cristianismo como religión oficial, ¿sí? Esto es un proceso complejo dentro del Imperio Romano que se vuelve cristiano. Año 300, ¿sí? Uno de los impactos que tiene inmediato es cercenar el politeísmo y toda la imaginería y la gran compleja red de producciones y de simbolismos y de iconografías que traía ese politeísmo, que también veíamos que venía heredado, venía adaptado del politeísmo griego, que también tenía sus fuentes anteriores, ¿no? De golpe viene, bueno, esta religión, entonces corta eso, si bien adapta, veíamos la clase pasada cómo adapta figuras hacia figuras del relato propio. Una de las consecuencias más graves que hay es la iconoclasia, ¿sí? Cristianismo monoteísta, dogmático obviamente, condena gran parte o empieza a condenar la idolatría o considerar idolatría cualquiera
contemplación, porque se decía adoración, pero andás a ver, de figuras que eran paganas. En el 392, o sea, casi 100 años después, el Imperio Romano se divide en dos. En vez de tener dos capitales, pasa a dividirse en dos, tener dos zonas de influencia. En el 476, también casi un siglo después, desaparece directamente el de Occidente, digamos, acuciado por las invasiones, lo que se llaman las invasiones bárbaras, que en realidad se dice bárbaras, pero eran grandes civilizaciones desarrolladas que crecían y se expandían generando conflictos territoriales, geopolíticos y de intereses con un imperio romano que se había extendido demasiado. Decía entonces, en el 476 desaparece el de Occidente, queda solamente el de Bizancio, el de Constantinopla, y este mundo, que va a ser el mundo bizantino, va a permanecer en pie casi 1000 años, hasta 1453, que si piensan bien también son pocos años antes del descubrimiento por parte de Occidente de América, ¿no? Ahí se da la caída de Constantinopla. Previo a 1453 hubo 3 siglos o 4 siglos de permanente situación de guerra, crisis por ese territorio que es tan estratégico y tan importante que va a ser, que era Constantinopla, que posteriormente va a ser, bueno, que era la capital de Bizancio y que posteriormente va a ser la capital del Imperio Otomano. Pero ahí hay unas idas y vueltas que van a ser las famosas cruzadas y que van a tener su impacto claramente, ¿sí? En el periodo de retraimiento del Imperio Romano, cuando se cae el Imperio Romano de Occidente, cuando se corta esa fluidez que tenía, ustedes piensen que el Imperio Romano tenía trazados caminos, circuitos comerciales, servicios, más allá de ser, bueno, como todo imperio, ¿no? Ofrece algo a cambio. Esto se cae, quedan los espacios reducidos a la gestión local, digamos. Entonces hay un gran retraimiento, un gran retroceso en lo que es la fluidez cultural. Lo veíamos en la primera clase, cómo la tecnología de la representación se ve tan afectada de un momento para otro, ¿no? En cuestión de décadas, el desarrollo que por ahí podíamos ver en las provincias del Imperio Romano con Alfa y aparecen unas representaciones que realmente dan cuenta de haber perdido un saber, ¿no? Más allá, no necesariamente con tener otro criterio, sino con siguiendo el mismo criterio, haber perdido el saber, ¿no? Siguiendo el mismo paradigma, siguiendo el mismo código. El arte de Bizancio, entonces, por el otro lado, se va a desarrollar y se va a desarrollar obviamente en gran medida impulsado por el cristianismo, porque el arte de Bizancio va a ser el que el cristianismo permite, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este arte? Arte románico, ¿sí? Este estilo. Se acorta el dinamismo, como decía, entre las grandes urbes, y entonces como se acorta ese dinamismo en los centros de producción, tanto de conocimiento como de imaginería, van a ser los monasterios. Decae el oficio del artista, desaparecen los talleres, y esto es muy importante, y se dogmatiza aquello que debe y puede ser representado. ¿Sí? No es algo nuevo esto de dogmatizar qué se debe y qué se puede representar. ¿Sí? Pero en este caso queda para una extensión de mundo muy grande y con muy poco alcance en su capacidad tecnológica y su capacidad de producción, digamos, queda limitado a eso, ¿no? Bueno, de hecho, eso, el arte bizantino, lo veíamos también en clase, se observa bastante limitado, no solo en cuanto a la imagen, ¿no? En cuanto a la representación de la imagen, no así en la arquitectura, que tiene cosas espectaculares. Sí es interesante hablar del arte bizantino, de que en el periodo de vaivenes, de cruzadas, de tensiones con el mundo islámico, va a tener momentos de paz, momentos de intercambio,
momentos de fluidez cultural con una civilización que venía avanzadísima, avanzadísima, de la cual no desarrollamos mucho su imaginería porque sus características religiosas son también dogmáticas, mucho más dogmáticas, y son las que limitan su imaginería, que veíamos en la clase pasada también cómo se desarrollan en los términos del conocimiento geométrico y matemático y ese tipo de representación, ¿sí? Pero no hay muchísimo más, por lo menos en lo que uno puede llegar a conocer en la bibliografía a la que uno accede, ¿no? No hay muchísimo más que se pueda aportar en ese sentido. El origen del cristianismo, entonces decíamos, es iconoclasta, o sea, nace junto con estas prohibiciones, con estos tabúes del pueblo semita, ¿sí? Saben que el cristianismo es un spin-off del judaísmo, perdón, así como el islamismo. Pero sin embargo, en cuanto a esa iconoclasia, veíamos también en la clase pasada que se van a suceder unos vaivenes al respecto. Primero porque están sentados sobre la silla de lo que era el Imperio Romano, entonces esa influencia o greco-latina, esa influencia le va a permitir ser amable con la representación humana o tender hacia la representación de la figura humana, ¿no? Necesitarla en algún punto. En el siglo VIII va a haber una prohibición, pero después, 50 años después nomás, se van a juntar en un concilio y van a decir, nada, es necesario usar las imágenes para expandir esto, ¿no? A ver, si quieren datos precisos, entre 730 y hasta 789 está la prohibición, y en 789 es este concilio, que es el concilio de Nicea, se las vuelve a permitir con una serie de observaciones, con una serie de reglas también, ¿no? De las que hablábamos la clase pasada, que van a hacer que la imagen cristiana en general esté tensa entre necesitar ser explicativa, necesitar ser gráfica, ser clara, ser elocuente, por un lado, para no caer en el oscurantismo, para no caer en la idolatría de aquello que no es necesariamente o lo suficientemente claramente humano, pero que tampoco podía ser demasiado espectacular, esplendorosa o expresiva o artística, porque ahí también había una dimensión de idolatría en este caso, por la parte ostensible de la imagen, ¿no? Y no por lo que ella representa, que es lo que verdaderamente le importa al cristianismo. A partir entonces de este concilio de Nicea se establecen estas bases de la iconografía cristiana y sus funciones, y esto va a estar así durante unos siglos, por supuesto con el desarrollo de algunas iconografías regionales. Respecto a las iconografías regionales, cabe decir, me estuve olvidando de pasar imágenes, perdón. Acá tenemos muchos ejemplos de arte bizantino. Esta es la iglesia de Santa Sofía o Hagia Sofía, ¿sí? O la mezquita, en este momento es la mezquita Hagia Sofía, que es es un templo que ha sido uno de los primeros templos de estilo arcaico, del románico arcaico, o sea, del imperio romano, del primer imperio romano cristiano, eso quiere decir, todavía teniendo características del imperio romano tal cual, ¿no? Así como se pueden observar construcciones de Roma, bueno, tenía características similares, pero ya con una función cristiana, ¿no? de edificio cristiano, pero después en las distintas invasiones y avances y retrocesos entre el pueblo islámico y el pueblo occidental, hubo como, cada vez que se la recuperaba, se la resignificaba, no se la destruyó nunca. Entonces es un edificio que tiene capas y capas de cultura adentro, ¿no? Se conservan todavía las pinturas, también las representaciones de este Cristo, ¿sí? Que es el Cristo Pantocrátor, es un modelo, ¿sí? Un Cristo realizando una posición que tiene, bueno, su simbología.
Esto va, decía, respecto a los regionalismos, ¿qué podemos decir? Primero mencionar que, como decía hoy, muchos de esos regionalismos no tienen un alcance, una expansión lo suficientemente significativa para lo que vayamos a decir ahora. Después decir que muchos regionalismos sí han tenido una expansión, si lo pensamos en términos demográficos, espectacular, pero de los cuales no conocemos realmente mucho, ¿no? Realmente habría que ponerse a estudiar específicamente eso para poder decir algo si habláramos de la India, si habláramos de China, si habláramos del mundo, no sé, indochino. Bueno, nada, es todo un universo, ¿no? Y en este contexto, también pensar que la América seguía desarrollándose en su propia dirección, ¿no? Sí teniendo imperios, sí teniendo civilizaciones y ciudades de la escala, de la complejidad y hasta de mayor densidad demográfica que las que encontrábamos en Occidente. Pero en este relato histórico, entonces, en este seguir los mojones históricos, el arte bizantino románico se desarrolla más o menos linealmente, sin grandes cambios, hasta lo que va a ser el siglo XIII, principio del siglo XIII. ¿Sí? Principio del siglo XIII van a empezar, va a ser un momento de un refuerzo, de un ímpetu nuevamente en cuanto a las cruzadas. Había que recuperar Constantinopla, y empieza también a hacerse fuerte un proyecto europeo, se sientan las bases de lo que va a ser después Europa. Hasta entonces no era entendida como tal Europa, no es que ahí se va a llamar Europa, pero empiezan a sentirse estas identificaciones con esta región y con estos patrones culturales. En este contexto se observa entonces que hay venido bien desde este occidente, que va a ser ahí lo que actualmente es Francia, Italia, Alemania, Bélgica, etc., un surgimiento, un resurgimiento del desarrollo técnico. Hay un distanciamiento en algún sentido de lo que es el románico, empieza a aparecer un estilo que está influido, ahora sí, por algunos regionalismos, por algunas características de la representación germánica o anglosajona. ¿Sí? Hay unos tapices que son como originarios de las culturas anglosajonas que tienen características muy similares, por ejemplo, a esta imagen que estamos viendo ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, la imagen cristiana que está perdiendo, en algún punto está perdiendo su presencia oriental, ¿sí? Que está perdiendo su poderío oriental, se vuelca hacia Occidente y en Occidente toma esta característica que va a ser lo que se llama el Trecento o el gótico. Las representaciones ya van a ser más amplias, ya no es siempre la misma situación, no siempre la misma posición, sino se desarrolla una iconografía mucho más amplia de personajes, de posiciones, de situaciones, de relatos, si se quiere, y van a aparecer los primeros maestros reconocidos como tal, ¿sí? Con nombre y apellido, o apodo en algunos casos. Uno va a ser Chimahue. En este caso lo que estamos viendo es, veíamos recién, perdón, una pintura de Chimahue justamente. La anterior también, vamos a ir de nuevo. Esta es de Chimahue, esta también es de Chimahue. Y va a ser el maestro de Giotto, que Giotto va a generar un movimiento también tremendamente emblemático. Vamos a ver, esto no es Giotto, esto no es Giotto, esto es Giotto, que es quitar esos fondos laminados en dorado, planos, y atribuirle a sus fondos el efecto de profundidad. Veíamos en la clase pasada que esta necesidad de la profundidad también venía de los teólogos del cristianismo que empezaron a darle cada vez más importancia o empezaron a teorizar sobre la importancia
de esta función representativa, pedagógica y memorística de la imagen, y para la identificación, por ejemplo, Santo Tomás, Roger Bacon ya teorizaba sobre que la imagen iba a tener que empezar a representar la profundidad, el espacio, ¿no? Es Giotto probablemente el maestro más importante en este sentido, y estamos hablando del siglo XIV, o sea, del 300, del 1300, ¿sí? Bien, esto también que estamos viendo acá es Giotto. Miren ya cómo el desarrollo técnico se ha expandido, ¿no? Voy a volver algunas imágenes atrás. Cómo se ha desarrollado, ¿no? Hay un recupero entonces. Bien. La decadencia entonces finalmente del Imperio Bizantino posibilita el florecimiento de estas expresiones más locales, y ahí el gótico se va a volver fundamental, va a ser una marca distintiva de la Europa medieval, en el paso del medioevo hacia lo que viene después, que va a ser ni más ni menos que el Renacimiento. El Renacimiento tiene su primera etapa, que es la etapa bisagra, que es el 480, donde Giotto, por ejemplo, se lo ubica como bisagra, ¿no? Si bien es gótico, se lo considera muchas veces el primer renacentista. Son múltiples los factores que posibilitan el surgimiento del Renacimiento, y que es uno de los periodos más emblemáticos y más bisagra para la humanidad, no solo occidental, sino en general, porque el avance de Occidente va a afectar a todo el mundo, ¿sí? Lo va a afectar bien o mal. Generalmente bien cuando se trata de ellos mismos, mal cuando se trata de otros. Coinciden en este lapso, entre otras cosas, el desarrollo de los burgos y de las burguesías, ¿sí? Un modelo nuevo que Occidente, una Europa que venía muy atrasada social, económica y científicamente, ¿sí? Estaba sumida en lo que había sido la debacle del Imperio Romano, en este oscurantismo. Si bien hubo periodos sumamente interesantes dentro de esto, no lograban conectar los cables, ¿no? Para una nueva expansión de estas características culturales, ¿sí? Pero entonces en esta quietud aparece monárquica, feudal, aparecen los burgos, y con una lógica completamente nueva y diferente de vida, que va a ser la burguesía. Con la burguesía viene el comercio internacional, no viene, sino se multiplica, se amplía el comercio internacional, y que tiene una característica directa o un impacto directo en cuanto al intercambio de bienes culturales, ¿sí? El intercambio de saberes también. En este contexto surge el humanismo, que es un movimiento literario y del pensamiento que, entre otras cosas, recupera la literatura griega, que se consideraba perdida o ignorada. Son algunos autores que estudian el griego antiguo para poder descifrar los textos, y ahí se lo conoce a Platón, se lo conoce a Aristóteles, se lo empieza a resignificar, ¿no? Y se lo toma como un modelo ideal, ¿sí? Se recupera algo del idealismo griego, del idealismo sobre todo platónico, de este mundo de las ideas que es moralmente y éticamente deseable, y entonces se tiende hacia este nuevo modelo, pero con una característica en esta resignificación de Grecia. También coincide con un momento en el que también se están desarrollando los primeros pasos de lo que va a ser el empirismo, ¿sí? Que ya venía el empirismo a partir de los pensadores eclesiásticos, los pensadores de la teología. Hablamos de Roger Bacon, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, que si bien va a ir por otro lado después, son grandes pensadores, grandes mojones del pensamiento humano, que ya establecen las bases de lo que va a ser el empirismo o el pensamiento objetivo y racional,
y le va a dar a esta revisión, esta resignificación del mundo clásico, de la Grecia clásica, una mirada subjetivista, es decir, el sujeto, el ser humano se coloca en el centro del mapa, en el centro de la imagen, ¿sí? Y va a ser quien establezca la medida del mundo, ¿no? Esas son algunas de las características que toma el Renacimiento, que es el renacimiento del mundo clásico. Coincide también, no es un dato menor y mucho menos para ustedes, con el surgimiento de la imprenta de ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Bueno, de piezas móviles, no me sale la palabra que va en donde va pieza. De tipos móviles, ¿sí? La imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Y además hay unas tecnologías en la forma de la representación. Primero ya hablamos harto y tendido de la perspectiva y las tecnologías de representación de la perspectiva, ¿sí? Como podemos ver en esta pintura bueno, la anterior saben que es la de Botticelli, que es el nacimiento de Afrodita. Esta es Andrea Mantegna, este es Andrea Mantegna, que fue maestro de Leonardo, aplicando la tecnología ya de la perspectiva, una de las tecnologías que veíamos. Pero también hay otra tecnología novedosa que se incorpora desde los Países Bajos, que fueron quienes lo descubrieron, y se expande a partir del Renacimiento, sobre todo de lo que actualmente es Italia, que es la utilización del óleo. Que el óleo va a permitir, ¿por qué va a ser relevante? Porque el óleo va a permitir, perdón, primero digo, Antonello da Messina es el que introduce el óleo, que va a ser el tipo que pinte estas pinturas, que va a haber aprendido de los Países Bajos. Acuérdense que en la clase pasada veíamos el arte narrativo, perdón, el arte descriptivo de los Países Bajos, ¿no? Cómo se enfocan en las superficies. Vean qué diferencia hay entre Mantegna, que es y Damesina, ¿no? En cuanto a la representación naturalista de superficies, texturas y demás, y aparece mucho más clara la idea, o mucho más acentuada la idea y la perspectiva en estos casos, y aquí la textura, la sensación táctil de las cosas, ¿sí? Y el óleo lo que va a permitir es la pintura sobre tablas o sobre superficies pequeñas, móviles, generando una gran revolución en la técnica de la producción de imágenes. Se ven algunos componentes formales todavía de la pintura gótica, pero ya se hace enormemente evidente el cambio técnico y representativo. Bueno, en términos generales, eso. Este también es Antonello da Messina. Y acá tenemos algunas pinturas de lo que les decía, lo que han sido como las influencias para da Messina, que son los pintores de los Países Bajos, ¿sí? O lo que se denomina la pintura de Flandes o los flamencos. Este es Hans Memling. Hablábamos de esta pintura en la clase pasada, que es El Bosco, el Jardín de las Delicias. Bueno, pueden poner pausa y mirar más en detalle si quieren. Jardín de las Delicias. Vimos las pinturas de Van Eyck. Y acá tenemos a Memling y sus retratos, ¿sí? Veíamos la clase pasada que los Países Bajos ya están afectados por lo que ha sido la reforma, por lo que ha sido el pensamiento de este cristianismo reformista, que entra en tensión con el cristianismo del pueblo romano, y entonces va a afectar el tipo de representación y el tipo de lógica del mundo, hasta les diría el tipo de moral y el tipo de ética de vida, favoreciendo el desarrollo de una lógica más burguesa, ¿sí? Y desde ahí entonces favoreciendo el desarrollo de la pintura como mercancía, la pintura como representación de situaciones cotidianas y
no sagradas, no sacras, y del intercambio y la fluidez de este producto, ¿no? Entonces, no por nada el óleo aparece como tecnología primero en Flandes y después es adoptado por lo que va a ser Italia, Francia. Una de las cosas que va a aparecer como particularidad en esta pintura es la representación de individualidades, ¿sí? De tipos, generalmente, o de tipos que eran los que pagaban por eso, o de mujeres que eran los tipos que querían que sean retratadas como recuerdo, como bien, ¿no? Son los burgueses, básicamente. Y también va a aparecer entonces en estas imágenes que vemos acá la impronta del artista, claramente se vuelven artesanos, queridos artesanos cotizados y deseados por parte de esta burguesía que están haciendo y que quiere tener entonces su producto, ¿no? Bien, hablamos en la clase pasada de que este arte más descriptivo tiene unos paralelismos con lo que va a ser la fotografía, con la lógica de la fotografía, lo decíamos por el recorte arbitrario del marco, el encuadre, la función del encuadre, la función descriptiva de la impresión lumínica, etcétera. Pero además tiene otra relación que son los primeros que utilizan tecnologías prefotográficas como las que veíamos de la cámara oscura y demás. Bueno, no me voy a extender mucho más porque ya vimos muchas cosas de esto, ¿sí? Vamos directamente hacia el 580, que es el Renacimiento clásico, y que es la era de los genios. Ya estos artesanos se vuelven personalidades deseadas, admiradas, odiadas. Es el momento del surgimiento de la noción de genio, ¿no? de seres iluminados por las musas, ¿no? Se desarrolla por primera vez en la historia, el sentido de identidad del artista, muchas veces por sobre la obra, ¿sí? De personalidad o hasta de personaje. Es el tiempo de Miguel Ángel, es el tiempo de Rafael, de Leonardo, de Donatello y del maestro Splinter. No sé, hoy justo veía un programa que decía, bueno, no sé por qué se les ocurrió mezclar que unas tortugas mutantes son adolescentes, ninjas y tienen nombres de pintores y escultores renacentistas. Claramente estaban bajo algún efecto los guionistas. Bueno, entonces es aquí, perdón, cuando se desarrollan y se popularizan las grandes tecnologías escópicas de la modernidad, ¿sí? Todas las que estuvimos viendo con Martin Shea y las que mencionábamos antes que estaban surgiendo, la perspectiva, el óleo, los cuadros privados, las lentes, telescopio, coincide con el momento en el que se plantea el giro copernicano, ¿sí? Giro copernicano, los cambios de concepción en Occidente de cuál era el centro del universo. Cabe decir en Occidente, porque Oriente ya lo sabía, porque América ya lo sabía, pero es Occidente el que seguía pensando en la Tierra plana o en el centro de la Tierra, en el centro del universo y demás. Es la cuna del clasicismo occidental, ¿sí? Es una nueva oleada de clasicismo, porque además se sientan no solo las bases de eso, sino las bases del pensamiento racional y subjetivo, y hasta subjetivista, que va a ser el que predomina el pensamiento occidental de ahí en más, ¿sí? Recién va a tener complejidades que pueden llegar a fracturar esa lógica en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. En simultáneo a esto sucede la llegada a América, que como decíamos en la clase pasada, aporta riquezas a una escala inimaginable, ¿sí? Y no solo expande la riqueza, sino expande la percepción del mundo. El humano se empieza a sentir capaz de dominar el mundo. El mundo es un territorio por ser ocupado, por ser dominado, por ser alcanzado. El humano, el hombre, debe mirar más allá, porque más allá aparecen nuevos colores, nuevas arquitecturas. El mundo
se preparaba para lo extraño, ¿sí? Pero en este occidente no deja de ser convulso. Perdón, sigo mostrando imágenes, que esta es la Capilla Sixtina, ¿sí? La famosísima Capilla Sixtina, que es realmente impresionante, son paños muy grandes, lo que ven, cada uno de esos paños tiene sus varios metros de dimensión, y acá vemos todas las tecnologías aplicadas, la perspectiva, el tipo de pintura, el tipo de grafismo, bueno, es impresionante, ¿no? Este es el juicio final, es un mural que está en una de las alas de la Capilla Sixtina. Decía Leonardo, Rafael justamente representando a los filósofos, ¿no? Esta obra, bueno, la obra anterior saben cuál es, obviamente que es la Mona Lisa. Si quieren la vemos un cachito más. Esta obra que viene acá se llama La Escuela de Atenas. Esta es de 1515. Estamos hablando de principios del 1500, que es el momento así más, es el momento cúlmine del clasicismo del Renacimiento, ¿sí? Esta obra también es de Rafael, que se llama Transfiguración. En esta obra vemos que Rafael ya empieza a adquirir una nueva noción, una nueva tecnología que empieza a aplicar. Tiene 5 años más que la obra anterior y empieza a aparecer el claroscuro. Rafael empieza a tender a tensar, no solo Rafael, sino casi todos los grandes maestros del Renacimiento, hacia lo que va a venir después. Este es Alberto Durero. Durero va a ser también como el gran renacentista de los Países Bajos. Y en este contexto, que es convulso, sobre todo que es convulso en términos religiosos y políticos, se sucede. Decíamos, estaba ya la reforma que había generado estas diferencias en los patrones culturales, pero en los patrones escópicos también. Se va a suceder la contrarreforma, que es nuevamente un concilio, ¿sí? Bueno, la reforma es un proceso iconoclasta, decíamos, ¿sí? Expresado en la teología hablábamos de Bacon, de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que lo que va a hacer es generar un cisma, una ruptura sobre esta Roma, y va a influir sobre todo en los países nórdicos de Europa, ¿sí? En lo que es Alemania, los Países Bajos. Y la respuesta entonces va a ser en mediados de 1500, 1545, un concilio que es de, a ver, les digo bien, de 1545 a 1563, lo que se llama el Concilio de Trento. Y va a establecer las bases de una nueva forma de imagen, ¿no? Que va a ser al servicio de Roma y de su poder, ¿sí? Es una imagen netamente romana, si bien después va como estilo estético se va a desarrollar y va a tener sus versiones locales, sus versiones regionales. Se diferencian entonces los dos modelos de sociedad que veíamos en la clase pasada, ¿sí? Y también se diferencian, no solo en su estética, sino también en su concepción de sociedad. Tenemos una sociedad burguesa, ¿sí? Burguesa del desarrollo urbano, y después tenemos la de las grandes monarquías, que sigue siendo feudal y que en su avance también económico, no nos olvidemos nunca de lo que está pasando con la conquista del mundo, va a generar monarquías cada vez más, más bestiales, más enormes y más, inconmensurables en su poder, ¿no? En ese contexto, entonces, de la contrarreforma, lo que aparece es algo que ya se vislumbraba, lo vislumbrábamos acá en el caso de Rafael. Fíjense qué distinta este tipo de composición, todo es más estable, más equilibrado a esta que es todo más dinámico, más tenso, cosas volando, cosas que van para arriba, luces y sombras exageradas. Lo que va a aparecer es el barroco. El barroco va a aparecer también en este paso, va a tener quizás un momento
de paso, que es concretamente el momento del periodo al que pertenece esta obra de Rafael, que es el manierismo. Apoyado en el manierismo va a aparecer este nuevo estilo, y que el barroco se construye por un lado apoyado en el positivismo, apoyado en esta concepción del mundo empirista, que entiende que el mundo debe ser medido, que debe ser tocado, que debe ser explorado, ¿no? Bastante bien le estaba yendo a Europa explorando el mundo y mandando gente a que recorra ríos y caminos desconocidos, y que era la verdadera manera de conocer el mundo. Bastante había avanzado la ciencia durante el Renacimiento con estos nuevos métodos que aparecían. Y por otro lado se apoya en la expansión del mundo, ¿sí? Uno de los pilares entonces del barroco va a ser esta sensación de expansión, de saber de que hay algo desconocido que debe ser explorado, ¿no? Pero no deja de ser nunca un programa de adoctrinamiento, ¿no? Porque no nos olvidemos que el barroco va a ser apoyado, va a ser financiado de alguna manera, va a ser estimulado y publicitado por la contrarreforma, y que la contrarreforma, entre otras cosas, tiene en su programa como algo fundamental la Inquisición, ¿sí? O sea, es una doble cara, ¿no? Por un lado se ve un arte expansivo, pero en realidad hay unas bases completamente represivas y retrógradas, que en realidad lo que estaban haciendo es competir con el cisma que había generado la reforma. Esa función pedagógica del barroco, que estamos viendo en más obras, se llama, este es Tintoretto, un pintor bastante importante. Esto no es exactamente barroco, él no es exactamente del barroco, sino del, como les decía, del manierismo, pero pueden considerarse barrocas algunas de sus pinturas, lo mismo que Tiziano, ¿sí? Pero ya con pintores como Caravaggio nos encontramos con un barroco hecho y derecho, ¿no? En sus características tiene este mayor dramatismo, esta locura, esta esquizofrenia en su representación, en la cantidad de elementos que aparecen, en el desequilibrio, en lo exuberante de las formas y de los movimientos, lo vemos en las telas, lo vemos en las posiciones, ¿no? Qué distinto que es esto, o esto, o incluso esto, ¿sí? De esto, ¿sí? O de esto, o de esto, ¿sí? Este es Caravaggio también. Bueno, entonces decía que esta función pedagógica del barroco se extiende hacia las colonias, ¿sí? Y hablábamos la vez pasada de particularmente el caso de lo que se hizo en Cusco, ¿no? En Cusco en el año, la escuela cusqueña del barroco, que pertenece al siglo XVIII, siglo XVII, ya se estaba aplicando, ¿sí? Hablamos del 1600, 1700, que es más o menos hasta el periodo que dura el barroco. Esta pintura, bueno, es bastante también, ha sido emblemática por lo que representa, ¿eh? Judith decapitando a Holofernes, pero es muy emblemática porque la pinta una mujer, ¿sí? Una mujer que es un personaje sumamente interesante y sumamente particular del barroco, que se llama Artemisia Gentileschi. Bueno, seguimos viendo algunas pinturas, algunas imágenes. Este es Rubens, otro emblemático del barroco. La adoración de los pastores, ¿sí? Y otra de los géneros del barroco, que bueno, no lo trajimos tanto, pero está muy presente, que es la pintura, la pintura cortesana, la pintura de los personajes de la corte, porque el barroco se desarrolla no en contextos de urbanidad o de
burguesías, sino en contextos de feudos y de monarquías. Les contaba el caso de Velázquez queriendo entrar, queriendo formar parte de esa monarquía, de esa vida cortesana en su España. Bueno, Velázquez está, si bien tiene sus particularidades, está enmarcado dentro de lo que es el barroco. Lo mismo que Goya también, hablando de pintores muy conocidos, ¿no? Pero bueno, con particularidades en estos dos que los vuelven un poquito inclasificables. Bueno, Rubens, fíjense qué increíble esta pintura. Rubens, obviamente, si miran atentamente, tiene la marca de los Países Bajos. ¿Sí? Miren la exuberancia desmedida del barroco. Pero acá empieza a suceder otra cosa. Bueno, les quería mostrar esto, ¿no? Ahí está Velázquez, que hablábamos recién, ¿sí? La función pedagógica llega hasta, hablábamos particularmente de América, vamos a hablar, ¿sí? Que veíamos ayer en la clase pasada que tiene este tipo de experiencia gráfica tan diferente y que de golpe sucede esto, ¿no? Entonces, en el contexto del barroco es que se dan, digamos, las primeras culturas híbridas occidentalizadas, ¿no? O sea, es decir, que tienen una epistemología de la imagen occidental, pero bueno, hibridadas con sus propias características, ¿no? Y que es estas culturas híbridas, estos patrones híbridos en la imagen y en la significación de las imágenes, lo encontramos en nuestra cultura, particularmente en nuestra cultura, aún hasta el día de hoy, ¿sí? Acá vemos lo que puede ser un origen y una cultura híbrida, ¿no? Lo mismo en este caso, ¿sí? Bien. Bueno, una extensión posterior ya más decadente y decadente como la situación que se da con las monarquías en Europa, ¿sí? Monarquías que están viviendo una decadencia, que se sienten amenazadas por la presencia de las burguesías y sobre todo de lo que va a ser el liberalismo que va a traer el modelo de las repúblicas, no solo de las repúblicas, sino de los grandes feudos en general, va a llevar al barroco hacia una expresión ya decadente por excesiva o en realidad, por amanerada, es decir, por tomar maneras y llevarlas al extremo o a veces lo que sucede es se toma solo el estilo y la manera y se vacía de contenido. Bueno, se habla de este periodo rococó cuando se dice que algo está como en su decadencia, ¿no? Bueno, es el periodo justamente rococó. Estamos hablando del siglo XVIII, perdón, siglo XVII. Sí, quiero buscar bien, a ver si tengo el año específico, por ejemplo, de esta pintura. Claro, sí, 1633, esta pintura Pietro de la Cortona, esta pintura Rubens, pero ya con tintes más colorísticos, que se acercan de alguna manera al rococó. Bueno, y acá tenemos el estilo arquitectónico, las temáticas cada vez más exuberantes, más exageradas, y en esta pintura se hace completamente evidente este amaneramiento, ¿no? Amaneramiento significa tomar maneras, ¿sí? Tomar maneras, adoptar, si se quiere, adoptar poses, ¿no? Exagerar maneras. En el caso de la pintura tiene que ver con maneras estilísticas, ¿sí? Como
insistir o ahondar en un estilo, y bueno, tiene una connotación como de cierta pobreza de contenido o cierta decadencia del contenido, incluso anacronismo de ese estilo que se toma, ¿no? Como que el estilo es es una imitación de algo, pero no responde exactamente a unas necesidades de un momento. Este se llama Fragonard, se llama El Columpio. Es una tremenda pintura, ¿no? No quita que sea. No estamos diciendo que sea bueno o que sea malo. Todo lo que vemos son tremendas obras de arte, ¿sí? Lo que estamos hablando es de los patrones de la producción de esas imágenes. De alguna manera, entonces, se entiende que el rococó reflejó esas decadencias monárquicas. Y en este marco, las ideas republicanas que le decía recién, derrocan en algunas naciones o incluso derrocan algunos imperios y por algunos periodos a la monarquía. Este modelo republicano que demanda una vuelta hacia la racionalidad, a la mesura que había perdido el barroco, ¿no? Porque el barroco perdió la mesura por los factores históricos que mencionábamos recién. A la armonía, pide esa vuelta a la armonía de los clásicos. La misma idea de república, de hecho, proviene de Grecia, ¿sí? Es un modelo de esa Grecia clásica, la república. Es entonces sí que se gesta la imagen, lo que se va a llamar neoclásica, el neoclasicismo. Es una vuelta a ese pedido. Va a ser la imagen que va a acompañar la República Francesa. La que va a acompañar, en realidad, es la imagen que va a acompañar las grandes gestas republicanas, las grandes gestas liberales de Europa, y no solo de Europa, también de América, ¿sí? Va a ser el pilar racional de muchos proyectos de progresismo modernista, incluso en América, lo que ya sería América Latina, nuestro país, sin ir más lejos, ¿sí? Los Estados Unidos. Incluso va a ser una inspiración esta imagen y estos modelos, estos patrones de la imagen para posteriores totalitarismos. Es la misma estética que encontramos también en el texto de Jay, hablando de las grandes urbes racionalizadas, las urbes modernas racionalizadas, ¿no? El urbanismo racional. Entonces estamos en el momento del iluminismo, ¿sí? ¿Cuál es el factor determinante para este llamado? Es el desarrollo del iluminismo. La racionalidad puesta a la orden de una idea de progreso y de orden, fíjense, orden y progreso, la bandera de Brasil, ¿no? Apoyado en los autores de lo que va a ser el iluminismo, que básicamente tiene una fe en el progreso que va a traer la racionalidad. Grandes avances también se dan en este contexto, avances en la filosofía, avances en la ciencia, ¿sí? Cada uno de estos cambios trae sus aportes. Y la imagen en este sentido va reflejando ese pedido, esa vuelta hacia, esa vuelta hacia la razón, ¿no? Bueno, fíjense esta pintura que es de David, de Jacques-Louis David, se llama el pintor, uno de los más importantes pintores del neoclásico. No dije neoclásico, ya es llegando a fines bueno, coincide con la Revolución Francesa, ¿no? Fíjense, esta es 1799. Coincide con ese periodo, Jacques-Louis David pintando la batalla son imágenes alegóricas, las batallas de la civilización, ¿no? De la civilización sobre la barbarie, ¿no? Neoclásico va a ser Sarmiento, por ejemplo, en algún punto. Sigamos viendo. Esta es si no me equivoco, es la Jura de los Horacios, también Jacques-Louis David. No mencioné se llama Ingres, ¿sí? El baño turco. Fíjense que son figuras que todas tienen hasta en su arquitectura, en los cuerpos, en la composición, en la luz, reminiscencias al mundo griego, ¿sí?
Eso va a ser el neoclásico y va a tener un gran impacto en, como decía, en el urbanismo y en la arquitectura. De hecho, todas las grandes estructuras famosas de las conquistas modernistas, ¿sí? Modernizantes, como decir el Arco del Triunfo, el Palacio de tal cosa, las casas de gobierno, esos monumentos arquitectónicos que hablan de un progreso liberal en las ciudades, en las naciones, van a tener siempre la impronta neoclásica, ¿sí? O casi siempre. Pero por otro lado, como una pronta respuesta a ese racionalismo, que si bien es progresista, mira como vemos con nostalgia el clasicismo, aparece lo que para algunos va a ser la primer vanguardia histórica dentro del mundo de la imagen artística, ¿sí? O sea, como un quiebre histórico para un camino que venía trayendo la imagen desde Grecia en adelante, esta imagen que siempre está marcada por el cristianismo, por la fe que va cambiando de lugar en el humano, en la razón, en Dios, en el dogma. Y este quiebre lo va a dar el romanticismo. El romanticismo se apoya en una potente filosofía que encontraba una nueva dimensión de la subjetividad. Si bien ya veíamos que el Renacimiento plantea una nueva profundidad en cuanto a lo subjetivo, el romanticismo llega a otra dimensión, ¿no? Que es la del yo subjetivo en búsqueda de la libertad. Es una libertad espiritual, si se quiere, apoyada en la contemplación, en lo sublime, en la observación de lo inconmensurable. Esta pintura, hermosísima por otro lado, es de Caspar David Friedrich, un pintor alemán, bueno, actualmente sería alemán. Tiene unos patrones que van a ser como muy generales, muy ubicables en lo que fue el romanticismo y lo que va a influir posteriormente el romanticismo. Ya les voy a mencionar qué influye posteriormente. Bueno, entonces esta búsqueda de esta libertad, de dimensión espiritual, ¿no? A la vez se apoya también en la experiencia de este nuevo mundo que se veía cambiante permanentemente ante la violencia de los cambios literales, los cambios sobre la piel del mundo que el iluminismo y su eficacia técnica y su fe en el progreso venía trayendo, ¿no? Romántico es el planteo no sé si leyeron El Señor de los Anillos, el mundo está cambiando, ¿no? Bueno, ¿qué influye esto? Toda la literatura de fantasía, la literatura romántica, algo tiene que ver con eso en cuanto a, no por el hecho del amor en sí, sino por el hecho de las pasiones, ¿no? Del ser humano buscando esa profundidad espiritual, encontrando una respuesta o no encontrando respuesta en esas pasiones, ¿no? Y esta pintura entonces reclama la ausencia de esta dimensión espiritual, la ausencia de respuesta ante esta dimensión espiritual en el racionalismo extremo y en la nostalgia clásica del neoclásico justamente, ¿no? El romanticismo a la vez va a estar apoyado en grandes filósofos y en grandes literatos. Va a bucear en los mitos, va a bucear, va a buscar lo heroico, la dimensión heroica del humano. Que contengan algo de ese ser, de este ser maravillado y aterrado, ¿no? Que somos, que se sentían. Es en este contexto que Goethe escribe sus novelas. Es en este contexto que Shakespeare escribe gran parte de su obra. Por un lado va a abrazar la oscuridad de lo desconocido
lo desconocido dentro y fuera de uno mismo, y a la vez se va a maravillar también por un pasado desconocido, ¿no? Por el misterio de un pasado desconocido. Entonces va a flashear mucho con los mitos y con las... Ay, se me piantó una pintura. No, una que era buenísima. Bueno, no importa. No aparece. Con las huellas de un pasado desconocido, ¿no? Entonces las ruinas, eh, los mitos, los fantasmagóricos. Bueno, si vieron, insisto, si leyeron Tolkien o cualquier libro de fantasía van a encontrar mucho de eso. Y acá, por ejemplo, en Turner, Turner es un pintor británico, uno de los fundadores o de los más emblemáticos y primeros artistas importantes del romanticismo, le da esta dimensión tan subjetiva al paisaje, ¿no? Ya no es la observación, la impresión sensorial del idealismo griego y del idealismo clásico, sino es la dimensión subjetiva, el espíritu impreso en esta imagen, ¿no? Es esto, es el espíritu impreso en la imagen. ¿Mm? Esta imagen es un estudio de una imagen marina, se llama Estudio de Marina con Nube. Estamos hablando de, ahora sí, siglo XIX, primeras décadas, ¿sí? Esta pintura es de 1827 particularmente. En el campo de la estética, entonces, me quedo acá. En el campo de la estética va a pasar uno de los factores más determinantes también, así como el romanticismo, como el Renacimiento y así como los concilios de la Iglesia Católica, que han sido bisagras para la historia de la cultura y de la imagen. También se va a dar una de las grandes bisagras, que es el desarrollo del concepto de estética, y particularmente la estética de Kant. Kant, que desarrollando su sistema general de la filosofía, va a encontrar que hay un tipo de experiencia que necesita una valoración, una categoría específica para sí misma, que es la experiencia o que es la dimensión estética. Y en la dimensión estética va a ubicar la imagen artística particularmente, le va a dar sus características, pero la característica que más nos va a importar, la característica en términos filosóficos, pero la que más va a ser, la más relevante en su devenir va a ser la de que la imagen artística es una experiencia particular y que es independiente de toda otra función. Entonces, por primera vez, veíamos unos siglos atrás, aparece el nombre del autor, ¿sí? Se subjetiva el arte, la producción. ¿Sí? Primero aparece la importancia, después aparece el relato, ¿no? el personaje del autor, y aquí lo que va a aparecer es la autonomía del arte. El arte por primera vez va a ser entendido como lo entendemos ahora, ¿sí? Este modelo de el arte, de nombrar las pinturas, las esculturas, en este contexto, ¿no? Las pinturas, las esculturas, y en algunos casos las arquitecturas, depende quién lo haga en este contexto del siglo XIX, va a aparecer la idea de el arte, ¿sí? El arte, como fue entendido siglos posteriores. Entonces, el arte no va a necesitar de nada más que de sí mismo para ser lo que es, ¿sí? Aparece la posibilidad de cierta liberación temática, que hasta entonces no lo estaba, porque de hecho vemos que uno de los grandes impulsores, que es la Iglesia Católica, condena al que no cumple el eje temático de lo que debe representar. El arte se autonomiza. Es un contexto entonces, siglo XIX, de plena revolución industrial, pleno desarrollo industrial y tecnológico, particularmente en la zona de Turner, por ejemplo, que también refleja esto en su imagen, ¿sí?
revoluciones tecnológicas, pero a su vez, no, perdón, a su vez, y en este contexto de revoluciones tecnológicas van a aparecer otros inventos pero muy determinantes para el devenir de la imagen, como va a ser la fotografía. Es la primer fotografía, o lo que se cree que es la primer fotografía. Esta creo que les conté que era como la primera fotografía, no esta, sino la que voy a poner a continuación, que es la primera fotografía de lo que se denomina vuelo de pájaro. Sí, que es la primera imagen aérea que se puede tener. La primera impresión aérea que se puede tener de, por ejemplo, de una ciudad en este caso. Bueno, y unos años después la fotografía aparece por mediados del 1820 y hacia fines del 1800 aparece el cinematógrafo, que va a impulsar el cinematógrafo, entre otras cosas, más allá del lenguaje del cine. ¡Ay! Se me achicó esta imagen. El desarrollo y la difusión técnica de las artes, volviendo también o empujando y favoreciendo el desarrollo de las artes populares. ¿Sí? Las artes populares nunca dejaron de existir. Las artes populares nos referimos a las de uso cotidiano, a las de uso casero, las imágenes que no están orientadas a ser el gran arte como se entendía entonces, no están destinadas a lo sublime, sino a lo sumo a lo decorativo, a embellecer, al recuerdo, recuerdo de, ¿no? O de uso regional, folclórico, o de uso de pequeños rituales cotidianos. Este tipo de imagen siempre estuvo presente, pero hizo falta que apareciera la posibilidad de la reproductibilidad técnica, de la reproducción técnica de la imagen, ¿sí? Visual, estamos hablando entonces de la fotografía y del cine, para que estas imágenes tomen una dimensión de afectar la cultura visual de todo Occidente, ¿sí? Y no solo de todo Occidente, sino que se expande a casi todo el globo terráqueo, ¿sí? Son muy acotadas las zonas que no se ven afectadas por esta revolución técnica de la imagen que va a ser la aparición de la fotografía y del del cine, de lo que va a ser el cine, ¿sí? Bien, y en ese contexto, finales del siglo XIX, aparentemente es una pregunta, ¿no? La presencia de la fotografía ayuda a que la pintura, por ejemplo, se pueda desentender de la función representativa. Esa es una hipótesis. Hay quienes dicen eso, hay quienes sostienen que no es exactamente eso, sino que tiene que ver con que ya se viene dando un proceso en el arte a partir de Kant de autonomía y de autoconciencia, ¿sí? Es decir, la pintura y las artes en general tomando conciencia de su alcance y de sus posibilidades. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, lo que va a aparecer es quizás la primer vanguardia artística. Vanguardia es un término, veíamos hoy vanguardia histórica. Esta podría ser la primer vanguardia artística. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que es histórica, que tiene que ver con no vanguardias, no quiebres dentro de la historia en general, sino dentro del devenir del arte puntualmente. Bueno, es un detalle. El impresionismo toma conciencia de golpe, y este es el gran quiebre que hace, de la tradición del tipo de representación que se venía dando, se corresponde a esta tradición de la línea, esta tradición modelística, esta tradición que funde la idea con aspectos sensoriales, o sea, esta tradición que tiene que ver con la mímesis griega. Lo que le va a interesar el impresionismo es representar cómo percibimos coincidentemente con el impresionismo y exactamente en la misma ciudad en la que se desarrolla el impresionismo y en el mismo momento, seguramente en los mismos cafés,
se desarrolla la teoría tricromática, que es la que explica cómo vemos, ¿sí? Entonces ahí hay un avance científico en relación a la percepción que influye en la pintura queriendo representar cómo percibimos, no cómo pensamos las categorías del mundo, no cómo pensamos las entidades, cómo clasificamos, interpretamos y distinguimos las categorías y las entidades, sino cómo vemos, cómo funciona nuestro sistema óptico, ¿sí? Y nuestro sistema óptico funciona con la luz y entonces el impresionismo va a obsesionarse con la representación de eso. Pongo la pintura de Manet porque les contaba, en la clase pasada hablábamos de esta pintura y el escándalo que generó, y es Manet después de esto quien uno de los más importantes que va a tender, a Manet no le importaba tanto, ya se evidencia en esta pintura, ¿no? El naturalismo y la perfección morfológica y estilística en su representación. Estaba buscando algo más, se ven sus manchas, se ven esos árboles del fondo, se ve en cómo pinta las frutas que están en el piso y los panes con manchas yuxtapuestas. Hay un interés diferente ya en Manet y va a terminar desembocando en el impresionismo y esta obsesión por encontrar la luz y el movimiento, qué es lo que realmente percibimos, ¿sí? Y este es el punto de quiebre y el punto de apertura para lo que sí van a ser las vanguardias modernas. Las vanguardias modernas van a ser una serie de revoluciones muy fugaces, pero tremendamente intensas en el mundo occidental, que tienen que ver con romper la tradición imperante del arte, y es una vanguardia tras otra rompiendo los dogmas de determinado tipo de dogmas y encontrando posibilidades en esa ruptura. Probablemente la ruptura más extrema es la de la abstracción, que rompe con el dogma de que la pintura o la imagen tiene la necesidad de representar icónicamente, y dice, la imagen puede reflejar estados del alma, la imagen puede, depende de los autores, ¿no? Puede representar estados del alma, reflejar o puede reflejar simplemente los movimientos sensoriales del color y de la luz y del plano, ¿no? No necesita nada más para justificarse como obra de arte. Esto claramente está posibilitado por la idea de autonomía que encontramos en Kant, ¿no? Pero no son las únicas vanguardias. Bueno, si quieren les digo, esta es Ilma af Klint, que es una pintora sueca que salió a la luz hace unos años nomás, pero aparentemente es la primer persona que hizo obras decididamente abstractas. Hasta entonces se le daba ese crédito a Kandinsky, ¿no? Pero Kandinsky, más allá de que haya sido no el primero, más allá del no sé, del valor que tenga, que no haya sido el primero, sí fue el primero que teorizó al respecto y que escribió sobre su experiencia, ¿no? Por eso también es tan relevante. Este es Johannes Itten, que Itten cabe la pena mencionar porque tanto Kandinsky como Itten forman después una escuela que va a enseñar las bases de este nuevo pensamiento moderno sobre la imagen. Moderno, a este periodo en el arte se le llama la modernidad, realmente, ¿no? Que es el periodo en el que se rompen los patrones, pero se rompen definitivamente los patrones de una tradición que venía arrastrando y que venía siendo deudora del cristianismo, como venimos viendo, ¿no? Bueno, este es Kandinsky. Pero en este contexto se dan otras experiencias de vanguardia súper interesantes, no solo la abstracción pura, sino el cromoluminarismo, siguiendo, esto es Seurat, se llama Seurat, el pintor, que es llevar al extremo la idea de la composición cromática de la luz que tienen los impresionistas
y fíjense que es similar a la idea de píxel, ¿no? Ya, digamos, anticipando el píxel. Es una pintura, un tipo de pintura que se llama cromoluminarismo o puntillismo óptico, que va a anticipar, que tiene la misma lógica que la del píxel o la de los televisores. También tenemos el caso de Cézanne. Cézanne también va a derivar del impresionismo, primero, del impresionismo que era un impresionista, que seguía esta búsqueda de la que hablábamos recién, del impresionismo, va a llevar, ya no, su búsqueda no va a ser tanto la de la luz, sino la de el volumen, la del espacio, la de las formas, la de la dimensión del mundo, y va a ser de alguna manera el padre, sus pensamientos van a ser los fundantes del cubismo, que va a ser un movimiento que va a tirar por la borda la perspectiva, por ejemplo, ¿no? Va a entender que la perspectiva también es arbitraria y va a buscar nuevas formas de representar el espacio que no sean necesariamente una imitación del universo óptico, ¿no? Sino que hay un espacio subjetivo, un espacio vivencial, y eso va a ser van a buscar en su representación, ¿no? Bueno, aparecen, nada, en este contexto hay muchos de los artistas más emblemáticos que llegan hasta nosotros en nuestros relatos, en los medios de comunicación, en los libros, en las editoriales, ¿no? Van Gogh es uno de ellos y va a ser como un poco la fuente de inspiración de lo que va a ser el expresionismo, sobre todo el expresionismo alemán, que va a ser un estilo de pintura en algún punto deudor del romanticismo, pero mucho más descarnado, mucho más realista, terriblemente realista y crudo, porque también es un estilo de entreguerras, ni más ni menos. Y una especial mención también para la abstracción que se va a dar en lo que es la reciente, la naciente Unión Soviética, ¿sí? Esta es una obra de El Lissitzky que se llama La Cuña Roja y que representa justamente la revolución, ¿no? Representa la cuña roja. Es un afiche esto, es un afiche, una propaganda, un flyer, digamos. La cuña roja es la revolución rompiendo esa estructura, ¿no? Esa estructura tan terrible que había sido el feudalismo ruso, ¿no? Tan degradante de la humanidad, ¿no? Especial mención porque en los orígenes de la Revolución Soviética sucede un impulso enorme a las revoluciones gráficas y visuales. Siempre sostengo que las bases del diseño gráfico están acá en estos tipos, las bases y las reglas. Después, como les decía, hablaba de Itten con Kandinsky y otros, Gropius y otros se van a Alemania, primero en Alemania, creo que después primero en Alemania, después en Suiza fundan la Bauhaus, que es una escuela que se dedica a enseñar estos principios, ¿sí? Y muchos de los rusos o bien terminan ahí o bien son tomados por estas enseñanzas, pero el problema es que rápidamente se dogmatiza el modelo de producción gráfica, de producción visual de la Unión Soviética, particularmente con Stalin, se dogmatiza no para el lado de la modernidad, sino para otro lado que ya vamos a ver. Entonces, lamentablemente, toda esta experiencia queda en una experiencia de unos años, pero que ha sido terriblemente influyente, terriblemente enriquecedora, y bueno, que no tiene tanta prensa porque obviamente no está del bando de los ganadores de la historia de Occidente, ¿no? Bien, entonces, en este contexto, también es importante, perdón, el surrealismo, perdón, esto no mencioné el surrealismo aporta la dimensión de también un nuevo concepto que va a impactar al mundo, que es el descubrimiento del inconsciente.
los estudios de la dimensión de la psique, ¿no? El surrealismo es deudor de la psicología y del psicoanálisis y de todo lo que se empieza a conocer alrededor de esta dimensión que hasta entonces para Occidente era tan oscura o que quedaba librada al mundo de la fe o al mundo del esoterismo o al mundo del oscurantismo, ¿no? Bueno, el surrealismo explora en estas dimensiones. Y también va a ser sumamente importante otro fenómeno cultural que se da, que es el giro lingüístico, ¿sí? Que es el surgimiento de la conciencia lingüística, de la conciencia de la dimensión lingüística del mundo, con Saussure, con Peirce, y eso va a afectar directamente, muy lógicamente, la producción de imágenes, permitiendo que aparezca, por ejemplo, dentro del campo del arte, la dimensión del arte más conceptual, ¿no? Donde el elemento simbólico, o donde no el elemento simbólico como alegoría, sino donde la conciencia de que aquello que estoy viendo es símbolo, forma parte importante de la obra. Fontana, un pintor que, bueno, hacía básicamente eso, ¿no? Hacía pintura y las rompía y, bueno, y era toda una reflexión sobre la presencia de la huella, ¿no? También interesante que siempre en todas estas imágenes aparece de un lado o de otro la dualidad de la que nos hablaban los autores que vimos hasta ahora, de la presencia y de la evocación, ¿no? Bueno, y también, por supuesto que es importante el desarrollo de la técnica, ¿no? Es un periodo, estamos hablando de siglo XX, ahora sí ya estamos hablando del siglo XX, y es un periodo de un desarrollo técnico bestial, como hasta nunca se había visto, porque es el periodo de las guerras, ¿no? Es el periodo de las guerras mundiales. Las guerras mundiales permiten la incorporación a la vida cotidiana de tecnologías que hasta entonces eran inimaginables, de desarrollos de la medicina y etcétera. Esto es Leparc, esto es un artista argentino de mediados del siglo XX, que ya en esa época trabajaba con luces y experimentos con luces. Y también lo que genera es la expansión del mercado. Ay, no me están apareciendo algunas imágenes, perdón. Las voy a buscar porque las necesito. Bánquenme un segundito, no sé qué pasó que se me perdieron. A ver si me aparecen por otro lado. No, las perdí, qué pena. Bueno, pero ya para ir redondeando, también fíjense que ahora la experiencia se empieza a multiplicar, por lo tanto yo mismo tengo que tender a ser menos preciso, porque lo que vamos a encontrar es la expansión del fenómeno del cine como fenómeno de masas, y también como herramienta ideológica. Bueno, tenía varias imágenes al respecto que no sé qué pasó con esas imágenes, no sé en qué momento las perdí. La maquinaria de la guerra entonces sirve como mecanismo de expansión cultural, ¿no? Entonces ahí tenemos el cine generando su star system, ¿no? El sistema de las estrellas. De golpe aparece la reproductibilidad técnica como un factor de colonialismo o de neocolonialismo, ¿sí? O como una herramienta de neocolonialismo que puede surgir. Ahí tenemos, en este contexto tenemos a Benjamin haciendo sus reflexiones sobre la reproductibilidad técnica y sobre la posibilidad de democratizar la imagen, corriéndola de su estatus de aura único, irrepetible que tenía la obra de arte hasta entonces. El cine se expande, ¿sí? El cine empieza a ser un arte distinto, pero necesario, digamos, distinto de lo que eran las artes, las grandes artes elevadas, las altas artes. El cine va ganando espacio cada vez más.
es un fenómeno cultural y de reproducción cultural también, ¿no? La cultura de masas, ¿sí? Estamos hablando del periodo de la cultura de masas. A la vez, el final de la guerra significa la caída del muro de Berlín y significa el comienzo de la guerra, perdón, la caída del muro de Berlín, significa la caída del nazismo, pero significa también el principio de la Guerra Fría, ¿sí? Y en la Guerra Fría lo que se da es una disputa, una gran disputa por la hegemonía de las imágenes. Yo no puedo creer que perdí estas imágenes. Eran tantas, estaban buenas. No sé qué hice. Tenía imágenes para todo esto. Eh, Hay una disputa por el capital simbólico de las imágenes y en este contexto se dan los neocolonialismos. ¿Qué son los neocolonialismos? La invasión, digamos, en términos suaves, cultural, ¿sí? Y que uno podría decir hoy en día, bueno, la invasión cultural es discutible porque de hecho hay un término que hasta hace poco se usaba y que ahora está como mal visto, que es el de apropiación cultural. Eh, Nada, es muy relativo qué es apropiación cultural y qué no, es muy relativo qué es invasión cultural o qué es libre albedrío de usar eh, herramientas culturales de otras culturas o este, de otros contextos o de otro contexto de producción cultural, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta la dimensión del poder, de la asimetría del poder, de los intereses que hay por detrás y en el caso, por ejemplo, de América Latina, de los sistemas de eh, injertación de estos modelos. Sabemos que en América Latina existieron planes como el Plan Cóndor para terminar con ciertos patrones culturales e instalar unos nuevos, ¿no? Y del Plan Cóndor a hoy tenemos un mismo camino, ¿no? Eso es la Guerra Fría, el Plan Cóndor es parte de la Guerra Fría y en esta disputa hay también disputas por la hegemonía del arte entre lo que va a ser la Unión Soviética y los Estados Unidos, que eso es lo que les quería mostrar, que también esa es una de las imágenes que perdí, que es cómo la Unión Soviética llevó su imagen hacia un realismo, un realismo bastante naif, una representación bastante naif y bastante propagandística de la realidad, en tanto que Estados Unidos hizo toda una retórica de la libertad y del libre albedrío en la imagen, eh, como respuesta a la propuesta de la Unión Soviética, ¿no? Nada, una cosa completamente intencionada. Así surgieron grandes figuras del arte que después se supo que estaban hasta financiados por la CIA, ¿no? Cosas así han pasado. Bien, entonces, esto pasa, digamos, esto es la loca carrera que hay en el mundo de la imagen a partir del siglo XX. Como les digo, no nos podemos poner muy preciso porque cada elemento es un tema de estudio académico, ¿sí? Pero es un panorama general y ya yendo más hacia hoy, podemos hablar de las grandes, después de la caída del muro de Berlín, después de lo que supuestamente era el fin de la Guerra Fría, pero que hoy con la situación mundial sabemos que nos podemos dar cuenta que no ha terminado porque siguen habiendo planes Cóndor, siguen habiendo disputas por quién entra o no a la OTAN, por quién ocupa mi territorio de influencia o no, porque si China es comunista o no. Entonces, realmente esas tensiones y esas disputas por la hegemonía cultural todavía están presentes, pero se dan fenómenos realmente inesperados como los monopolios comunicacionales que han permitido Internet y las grandes empresas. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías escópicas? ¿Qué pasa con la presencia permanente del celular? ¿No? Sin ir más lejos, hace 20 años o un poquito menos un poquito más, perdón, de 20 años, en 2002, si no me equivoco, pudimos ver por primera vez una guerra televisada en vivo y en directo, que fue el bombardeo de Estados Unidos a Irak, ¿sí? En la guerra del Golfo.
Yo me acuerdo de haberlo visto, era bastante pendejo y no estar pudiendo creerlo, o lo que pasó con el atentado de las Torres Gemelas. Son nuevos panoramas que plantean nuevos problemas para la cuestión de la imagen, ¿no? Eh, y otro fenómeno que pasa tanto con la vida individual como con las artes en general es la espectacularización, ¿no? La necesidad de llevar todo a esta dimensión del espectáculo, tan distinto del retraimiento, por ejemplo, y la austeridad que hemos encontrado en otros momentos, ya sea con el romanticismo o incluso con el humanismo, en otros periodos históricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la espectacularización? Sin ir más lejos, podemos pensar qué pasa, cómo afecta al universo, ya no de la imagen, si se quiere, sino del ritual de la música con la cuestión de los festivales, los grandes festivales, que son los que subsisten. Bueno, y cosas que ya hablamos en clase también, como qué pasa con las redes sociales y sus regímenes de visualidad, ¿no? Bien, hasta aquí entonces vamos a dejar. Ha sido el recorrido. Me encantaría que en función a lo que estuve diciendo, si encuentro la manera de que lo hagamos, podamos compartir o me puedan compartir sus preguntas, sus dudas o comentarios en función a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Nos vemos en la próxima clase. Espero que anden muy, muy, muy bien. Y espero que les sea de mucha utilidad todo esto que estuvimos viendo. Un gran abrazo.